Ayer recibí unos mensajes llenos de ira, muy desagradables. Mi madre, como siempre, es un animal con afilados dientes. Sucede que la dejé encerrada, porque a pesar de que dejé su llave colgada, se cayó por la parte externa, así que estaba delante de la puerta, en el suelo. Yo no me di cuenta, pero ella me insultó con ganas. Y mira que no es difícil tener una copia, esconderla en algún lugar de la casa, o colgarla, como siempre le digo, de un llavero, para que se quede fijada en el pomo. Me dijo muchas cosas malvadas. Siempre logra dejarme enojada. Me saca de quicio con toda su mierda. Podría haberme hablado de otra manera. No entiendo por qué no puede ser más afectiva o tener un genuino cariño. No merezco estar herida. Además, fui a hablar con mi coordinador, que lo primero que hizo fue quejarse del tiempo. Y estábamos hablando de 8 minutos. Los pobres son descansos de 5. Él me dijo que si lo necesitaba podía contarle qué me pasaba, dentro de una confianza, eso sí, no te olvides que es trabajo y hay mucho ardid. Me sentí mal porque no me dejó expresar. Le dije que me encontraba mal, que había tenido un problema gordo y que había estado discutiendo, que pensé que me había dado tiempo y que no había sido intencionado. Pero me sentí triste y decepcionada, porque obvio fue a lo que le interesa. Aquello de que es un buen chaval se quedó escondido en un lateral. Me pasé toda la tarde con ganas de irme a casa porque no estaba relajada. Un frío intenso llegó a mi alma y eso solo pasa cuando te dañan. Ojalá fuera más fácil para mí pasar de todo lo que dice ella. Solo es veneno cuando se enfada así, pero ¿por qué tiene que ser tan cruel de esta manera? No sé si será por el historial en familia. Se van sumando todas nuestras heridas y cada uno lo vive de una forma, aunque en serio creo que no hace falta hacer daño. Ese mecanismo de defensa que he adoptado en el tiempo solo hace que se desgaste mi alma. ¿Acaso no se da cuenta que nos está destrozando?